El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio hoy día nos habla de la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio. Es una enseñanza hermosa porque Dios ha pensado el matrimonio con una idea tan hermosa, tan divina, digamos así, que la familia humana, el matrimonio humano, es la mejor imagen y semejanza de Dios. Así lo dice el libro del Génesis. Cuando Dios decide crear al ser humano, dice: hagamos. ¿Por qué hagamos? Porque Dios es un solo ser, pero son tres personas divinas: es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, las tres personas divinas han pensado desde toda la eternidad crear al ser humano, la especie humana, a su imagen y semejanza. Y dice: y Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces la unión del hombre y la mujer, bendecida en el santo matrimonio, abierto a la vida, a los hijos, es la imagen y semejanza de Dios. Qué maravilla, ¿no? Entonces el matrimonio es una bendición y en sí mismo debe ser también bendecido por Dios con el santo sacramento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Para acceder al sacramento del matrimonio hay que estar bautizado, ojalá ser bautizado. Y entonces luego vienen otros sacramentos. Hoy día tenemos una niñita acá que se va a bautizar. Más adelante ella hará su primera comunión, la confirmación, y ojalá también, cuando sea grande, se case y forme ella también una familia. Y entonces, en el día de su matrimonio,
ella va a recordar su santo bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es como un casamiento también. Dice la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5 que Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella para presentársela como una mujer santa, inmaculada, llena de bendición. Entonces dice también el apóstol: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, porque verdaderamente Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Aunque esta sea una niñita muy pequeñita, el alma de ella se va a casar con Cristo, porque Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces en el santo bautismo ocurre eso, ¿no? Cuando viene un nuevo miembro a la iglesia se alegra, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y un nuevo miembro significa en el fondo una nueva alma que es también ella esposa de Cristo. Entonces vean ustedes qué grande tiene este misterio que está contenido en el bautismo y que después en la vida humana se desarrolla cuando uno forma su propia familia. El hombre y la mujer dejan su casa, dice la palabra de Dios, se unen y forman un solo ser, una sola cosa. Porque esa unión no está hecha por el hombre, ni siquiera está hecha por la iglesia. Hay gente que dice: yo no estoy casado por la iglesia, o me voy a casar por la iglesia. Y en realidad nadie se casa por la iglesia. Nosotros nos casamos en la iglesia, pero nos casamos por Cristo, Cristo Jesús. Él es el que produce esa unión tan grande entre el hombre y la mujer. De tal modo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, dice también la palabra. Y hoy día precisamente en este Evangelio los apóstoles le preguntan a Jesús, ni siquiera son los judíos que siempre discuten con Cristo, que no lo entienden. Los mismos apóstoles tienen dificultad para comprender el matrimonio humano, porque el matrimonio, como está pensado por Jesús, no es hasta que las ganas nos separen, hasta que dure el sentimiento, sino que es hasta que la muerte nos separe, es para siempre. Y eso también le costaba mucho a los discípulos entenderlo. Y le preguntaban: pero Jesús, si Moisés permitió que el hombre repudiara a su esposa cuando quería. Y Jesús dijo: pero esa no es la voluntad de Dios, eso ocurre por la dureza del corazón de ustedes. La voluntad de Dios es que cuando el hombre se casa con su esposa, nunca la deje, sino que la ame hasta la muerte. Lo mismo la esposa, ¿no? Que también sea fiel y lo ame hasta la muerte. La fidelidad, la confianza, el amor tiene que ir creciendo día a día, y las dificultades, los problemas no deben ser causa de separación, sino que idealmente sea un aprendizaje para aprender a amarnos cada vez más. Esa es la voluntad de Jesús, que nos dice hoy. Los apóstoles todavía no entienden, ¿no? Y le dicen: Señor, pero qué difícil lo que tú dices. ¿Cómo uno va a ser fiel a una mujer toda la vida? Y qué difícil para una mujer también ser fiel a su marido toda la vida. Pero es que el matrimonio es una gracia de Dios, es una obra de Dios. Por eso dice, ¿no? La obra de Dios es esa. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y en esa unión Dios está siempre presente, porque Él es el amor. Así es que cuando pasemos crisis, problemas en el matrimonio, no pensemos inmediatamente en la separación, sino en el diálogo, el perdón. Tal vez alejarse un tiempo hace bien para pensar, para analizar, hacer una evaluación de cómo estamos viviendo y lograr hacer las cosas mejor que antes. Pero eso es lo que quiere Jesús, que las familias permanezcan unidas dentro de lo posible. Hay veces en que eso ya no es posible por uno u otro motivo, pero la voluntad de Dios es que ojalá los matrimonios se mantengan unidos, para que los niños así tengan esta oportunidad de vivir siempre en una familia estructurada con papá, mamá, bendecidos en la iglesia, pero bendecidos por Cristo. Así es que otro ejemplo que da Jesús acá de cómo Él nos ama es que algunas personas serán elegidas para no casarse,
Por ejemplo, los sacerdotes no nos casamos, vivimos el celibato. Esa es nuestra vocación. Las religiosas no se casan, las monjitas, sino que ellas también viven este celibato, esta virginidad consagrada, pero el sentido de esto también es el matrimonio con Cristo. El sacerdote en el fondo representa a Cristo que se casa con la Iglesia, y la monjita es la Iglesia que se casa con Cristo. Todo esto es un matrimonio espiritual, pero es una forma de entrega, de donación, porque eso es lo que nos hace felices. Aprender a amar no significa que yo aprovecho lo que el otro me da para satisfacer mis necesidades, mis caprichos. Eso no es un amor maduro. El amor verdadero es una donación, es una entrega por la persona que yo amo, de tal manera que en esa entrega mutua, en ese diálogo de amor, está presente Dios. Y una pareja que se ama seguirá siempre adelante, contra todos los vientos y mareas de la vida. Todas las crisis pueden ser superadas, pero lo importante es hacer las cosas como Dios quiere. En el principio, dice Jesús, Dios pensó la familia de esta manera: el hombre y la mujer. El hombre se casa con la mujer, de tal modo que otro tipo de matrimonio, sea hombre con hombre, mujer con mujer, no es verdadero matrimonio. No es como Dios lo ha pensado, no es como está en la naturaleza humana. Claro, nosotros podemos inventar cosas, pero eso no agrada a Dios. Y aunque todos lo hagan, aunque esté muy de moda o incluso impuesto hoy en día por lo políticamente correcto, como se dice, que todos, la mayoría piensa que está bien eso, no está bien. El matrimonio solo es como Dios lo concibe, hombre y mujer, y tampoco no de cualquier manera, vivir juntos nomás, sino que con el santo matrimonio. Cuando uno se casa solo por la ley civil, eso no es una bendición de Dios, todavía no, porque en el matrimonio civil yo tengo una cartita debajo de la manga. El día que no nos resulte más, rompemos el papel y nos divorciamos. Se acabó y uno rehace su vida. Pero el verdadero matrimonio, como Dios lo ha pensado, es para siempre. Y eso es lo que hoy día Jesús nos dice. ¿Por qué? Porque Dios confía en nosotros. Sabe que nosotros somos capaces de amar de verdad. De amar de verdad. Y qué lindo es para una mujer saber: mi esposo me quiere y puedo confiar en él, que no me va a abandonar por cualquier otra. Y lo mismo el marido, ¿no? Puedo confiar en mi mujer, no me va a dejar por cualquier otro. Vamos a seguir siempre juntos, porque nos amamos. Y aunque a veces nos peleamos, aunque a veces tenemos crisis, confiamos en Dios para salir adelante con nuestra vocación al amor dentro de la vocación matrimonial. Lo mismo los sacerdotes, las religiosas. Esta vocación de fidelidad es algo que hay que luchar día a día. Entonces necesitamos mucho la oración de unos por otros para ser fieles, fieles a lo que Dios nos ha llamado, sea en la vocación al matrimonio o en la vocación religiosa. Hoy día estamos celebrando el cumpleaños de don Manuel, que es un diácono. Es un diácono. Él forma parte del clero de la Iglesia, ¿no? Igual que los sacerdotes y los obispos. Pero es un diácono permanente. Eso quiere decir que él está casado. Entonces, él tiene su señora, con la cual ha convivido tantos años, un feliz matrimonio, con varios hijos muy queridos y nietos, y creo que hasta bisnietos. Entonces, hoy para él es una alegría cumplir un año más de vida y decirle a Dios: gracias, Jesús, porque me diste la vocación, primero a la vida, segundo a formar una familia y a representar a Jesús, que es esposo de la Iglesia, a través de mi esposa, y tercero, la vocación de servir como ministro eclesiástico, como clérigo, como diácono a esta gran familia humana que es la Iglesia, especialmente aquí en San José de la Mariquina. Qué alegría tan grande hoy día contar con la presencia de nuestro diácono Manuel, que ha hecho tanto bien por la comunidad, que es parte de aquí, de esta zona nuestra, que ha estado tantos años viviendo con nosotros y haciendo tanto bien a la Iglesia. Por él vamos a ofrecer la Santa Misa.